¿Por qué Pedro Sánchez se ha visto obligado a dirigirnos a la ciudadanía? Aunque yo no sé si soy ciudadanía, pues yo estoy en eso de la fachosfera, el fascismo a los mercados, ya sabéis. ¿Por qué se ha visto obligado Pedro Sánchez a escribir su segunda carta a la ciudadanía? Bueno, pues se ha visto obligado por esta razón. Por esto que tenéis aquí, que lleva Voz Populi, que lleva hoy toda la prensa. El juez Peinado, del 41 de Madrid, cita como imputada a Begoña Gómez el 5 de julio por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El magistrado Peinado ha citado también a declarar a Carlos Barrabés, cuya UTE, de Unión Temporal de Empresas, recibió 2 contratos millonarios por parte de la administración pública. Bien, hay han metido una pequeña noticia, pero vamos, nada que no sepamos, podemos... Sabéis que estos... Ahí está, mirad. Ahí tenéis a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio a las 10 de la mañana por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Fuentes jurídicas han confirmado que el juez Carlos Peinado interrogará a Gómez después de escuchar el próximo domingo 16 de junio a varios cargos de Red.es que comparecerán en calidad de testigos. Gómez tendrá que acudir el 5 de julio con su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, quien le representa en este procedimiento. Además, podrá acogerse a su derecho a no declarar. La esposa del jefe del Ejecutivo no tendrá obligación de contestar al resto de partes, incluida la Fiscalía o las acusaciones ejercidas por el sindicato Manos Limpias. El instructor abrió diligencias de investigación el pasado abril al admitir al trámite la denuncia que presentó Manos Limpias contra Begoña Gómez, a quien acusaba de actuar prevaliéndose de su estatus personal como mujer del presidente del gobierno. Bueno. A ver, ahora que lo había... Bueno, pues ya básicamente os lo han contado. El juez ha citado a declarar como investigada Begoña Gómez el próximo 5 de julio. Según confirman a Voz Populi y fuentes jurídicas, la mujer del presidente del gobierno ha sido citada para declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 49 de Madrid a partir de las 10 horas por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Bueno, el magistrado Juan Peinado ha fijado la declaración de la esposa después de aplazar las testificales calendarizadas para este jueves de 4 directivos de Red.es y uno de sus socios, Carlos Barrabés. A su vez, el promotor del máster de Begoña Gómez ha solicitado que se aplace su declaración de este viernes por motivos de salud. Queda por ver si finalmente el juez decide aplazar la citación de este testigo clave en el caso. Bueno, la noticia obviamente es más larga, la vamos a seguir, pero aquí tened en cuenta que esto todavía está en fase de diligencias previas. Es decir, todavía no ha empezado el juicio, en una palabra. Está imputada, pero imputada todavía en las diligencias previas. Simplemente quiere tomar declaración a esta mujer. Es decir, saber exactamente si... A ver, que le va a hacer unas preguntas. Entiendo que el juez tendrá investigado esto ya y se habrá leído toda la investigación y todo el material que le han preparado y le hará una serie de preguntas. De esa testifical saldrá, no ya que le imputen, porque imputada está, que este procedimiento salga adelante o no. O igual sale adelante, pero sin Begoña Gómez. Aunque claro, Begoña Gómez digamos que está en el centro de todo esto. Bueno, entre los citados para el próximo 16 de junio, porque esto ya ha empezado, las testificales, ojo, se quejaba Pedro Sánchez en la carta esta a la ciudadanía, se quejaba de que los... bueno, no os la he leído entera antes, pero uno de los puntos era que el juez era un puñetero porque había dicho esta noticia, había anunciado la comparecencia ante él, es decir, la declaración de su mujer apenas 5 días antes de las elecciones. Y que eso, bueno, pues no está bien, que tenía que haber esperado después. Bueno, el juez podría haberlo hecho, podría haber llamado a declarar a su mujer esta misma semana, si hubiera querido. Es más, podría hacer que declarase a su mujer el viernes. Es decir, 3 días antes o 2 días antes de las elecciones. Si no lo ha hecho es por algo. No lo olvidemos. Es decir, es más, se ha llevado peinado esta declaración un mes más tarde. Así que se estaba quejando por quejarse, porque realmente el juez es el quien está instruyendo la causa y realmente no puede hacerlo cuando le venga en gana. No, pero es que hay unas elecciones de por medio. Sí, ya, y evidentemente eso sí es sensible y puede afectar. Claro, que para Pedro Sánchez esto es curioso, pero su mujer es su mujer y por lo tanto tiene implicaciones políticas el hecho que sea su mujer cuando la acusan de algo.
pero no tiene implicaciones políticas que sea su mujer para hacer ciertos negocios. No sé si me seguís. Es en función de lo que sea, su mujer es una ciudadana particular, una privada absoluta, que no tiene nada que ver con el gobierno, por más que esté casada con el presidente del gobierno. Pero para otras cosas no, para otras cosas es la mujer del presidente. Y por lo tanto, bueno, del primer ministro, que ya sabéis que este presidente solo tiene lo del ser presidente del gobierno. De hecho, Patxi López la semana pasada la llamó la presidenta. Nos hagamos una idea del nivel de servilismo de esta gente. Pero en fin, bueno, el día 16 se encuentran Luis Antonio Martín, abogado de Innova Next SLU, perteneciente al grupo Barrabés, David Mateo Cierco, CEO de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es, Ignacio Espejo, director de la asesoría jurídica, y Luis Prieto Cuervo, director de economía digital en Red.es. En el centro de la investigación se sitúan los diferentes contratos otorgados por la administración a las empresas relacionadas con Carlos Barrabés, valorados en 25 millones de euros, porque no solo estamos hablando de los contratos con el gobierno central, sino también con todo tipo de administraciones, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas. Por ello, el juez Peinado ofició además a la Guardia Civil para recabar los contratos que tiene con diferentes organismos del gobierno de Pedro Sánchez y también el Ayuntamiento de Madrid. El Grupo Barrabés está formado por un total de 6 sociedades, entre las cuales desde el año 2015 han obtenido contratos millonarios por parte de la Administración. La mayor parte de estos ingresos se ha producido desde que Pedro Sánchez llegase a Moncloa. Ministerios como el de Defensa, Interior, Economía, Transición Ecológica, Cultura y Deporte se han convertido en los mayores adjudicadores de dichas empresas. Cabe destacar, sin embargo, que los contratos más potentes que la administración del PSOE adjudicó a la empresa del colaborador de la mujer del presidente del gobierno fueron los firmados por la Dirección General de la Entidad Pública Red.es. Y es que las cifras entre los contratos concedidos por otros órganos en comparación con este ente público, en aquel momento dependiente del Ministerio de Economía ostentado por Nadia Calviño, asciende desde unos pocos miles de euros hasta superar los 2 millones de euros. Los investigadores sitúan el crecimiento de las adjudicaciones a las empresas relacionadas con el consultar entre el año 2021 y 2022, fecha en la que se agendan las cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente, suponiendo aproximadamente un 90% del total de sus adjudicaciones. Es decir, el corazón de esta historia es Carlos Barrabés, pero no habría historia si no fuese por Begoña Gómez, ya que el adjudicador del contrato, aproximadamente un 90% de sus adjudicaciones se producen después de aquellas 2 cartas de recomendación escritas por Begoña Gómez. Más o menos, digamos que son las 2 ruedas de una bicicleta. Por un lado tenemos a Begoña y por el otro lado a Carlos Barrabés. Simple. Uno que se dedica a pedir subsidios, algunos se los conceden, no sé si otros no se los concedieron, casi todos de consultoría tecnológica y de movidas de estas de pura cancamusa, y luego, a partir de cierto punto, que Begoña Gómez tiene el detallazo de escribir unas cartas de recomendación, se disparan las adjudicaciones. Esa es la cuestión. Ahí está una de las claves y esa es la razón por la cual esta mujer está enredada en esto. Es decir, si no sería en todo caso un juicio a Carlos Barrabés. Bueno, un juicio. Estarían investigando a Carlos Barrabés, pero no a Begoña Gómez. Pero es que ella escribió estas cartas de recomendación y después se produjo la adjudicación. No lo sé. Yo no es por ser desconfiado, que a ver, soy desconfiado y más todavía con los políticos, pero es que creo que lo suyo es ser desconfiados con esta gente, no porque se llame Begoña Gómez, sino con cualquier político. Se trata de desconfiar de la gente que tiene poder. Es decir, que una carta de recomendación de alguien como la mujer del presidente del gobierno te va a abrir muchas puertas. Creo que esto es elemental, vamos. Es mucha casualidad que tengas una carta de recomendación y a la vuelta de unos meses o de unos días te empiezan a llover adjudicaciones millonarias. Que es que estos tipos han contratado, han tenido adjudicaciones por valor de 18.200.000 euros. Pero, ¿somos conscientes de la cantidad de dinero que es eso? 18 millones de euros. Es que, iba a decir, muchas empresas no los facturan. La mayor parte de empresas no factura 18 millones de euros. Es una cantidad, factura, pensando de ganar. Facturar cada año 18 millones de euros. Bueno, pues es lo que le sacudieron a Carlos Barrabés. Seguramente
conforme a derecho y todo perfectamente legal. Pero ¿hubo tráfico de influencias? Esta es la pregunta que está intentando resolver este hombre. Luego tenemos el caso de la Fiscalía. Ahora vamos con él ahora. Bueno, no obstante, no solo fue Red.es el ente público encargado de ayudar a engordar las cuentas de este grupo de empresas. En agosto de 2022, es decir, hace menos de 2 años, Innova Next fue la destinataria de una adjudicación por un valor de algo más de 3 millones de euros. El adjudicador del contrato fue la presidencia del Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Cultura. La denuncia presentada por Manos Limpias y que dio lugar a la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid señala también la relación de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, CEO de Globalia. En lo relativo a la presunta vinculación de la mujer del presidente como mediadora en el rescate de Europa, que fue un dineral, denunciado por el sindicato. El informe de la UCO, ya en manos del juez, es más contundente. La UCO admite que no tiene constancia de que los encuentros entre la mujer de Sánchez y Javier Hidalgo, CEO de Globalia, pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del citado rescate. Evidentemente esto, la parte acusadora tendrá que demostrarlo. Nada más. Begoña Gómez, como cualquier español, cada vez que es denunciado, se parte de su inocencia. Es el que acusa, el que tiene que demostrar la culpabilidad. Es decir, que si en este caso Manos Limpias cree que hubo relación, es decir, hay vínculos entre el rescate en Europa, cientos de millones de euros durante la pandemia, recordadlo, y la relación previa que existía entre Javier Hidalgo, CEO de Globalia y por lo tanto de Europa. Globalia es una empresa Europa es una aerolínea que pertenece a Globalia. Si esa relación derivó o tuvo influencia sobre este rescate. Eso es lo que tienen que demostrar ante el tribunal. No sabemos si lo conseguirán. Entre tanto, claro, da que pensar. Estamos hablando de mucho dinero, de una relación que era muy cercana, según parece, una relación de negocios que era bastante cercana. Bueno, pues no pasa nada por investigar, está bien. Pero el que tiene que demostrarlo es aportando las pruebas pertinentes, más luego, bueno, el juez, que es lo que está haciendo, está investigando por su cuenta y encargando informes a la Guardia Civil. Luego está la Fiscalía. De la Fiscalía Provincial de Madrid recurrió el auto de incoación de diligencias acordado el pasado mes de abril por el juez Peinado. Una posición, porque ahora la Fiscalía, en lugar de velar por los intereses del Estado, que es su obligación, entre otras cosas, lo que ha hecho es todo lo contrario. No, aquí no ha pasado nada. Oye, que podría ser que se hubiese malversado, podría ser que hubiese un delito. No, aquí no ha pasado nada. Y es cuando lo llevó a la Audiencia Provincial de Madrid con la idea de que el Ministerio Público pudiese, el juez Peinado no pudiese seguir investigando. Lo único que, bueno, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó la petición del Ministerio Público, eso ya lo vimos la semana pasada. Pero vamos, que al margen de que Manos Limpias sea de reaccionaria, de ultraderecha, de lo que queramos, creo que aquí suena suficiente agua como para, como mínimo, investigar. Pues bien, esta es la razón por la cual Begoña dice aquí que de quién depende la Fiscalía. Pues eso, sí, efectivamente, pues eso. Vamos, no deja de sorprender. Es decir, la instrumentalización que hacen de instituciones del Estado como es la Fiscalía. De hecho, cuando eso sucedió, a mí me molestó especialmente porque dije, bueno, van ya a las bravas. Que esto no siga. Directamente que no siga. Vamos a cortarlo, a yugularlo aquí. Y además, que todo lo que tengan que decir contra esta investigación es atacar al que denuncia. A ver, que yo puedo denunciar cualquier cosa. Otra cosa es que el juez lo admita al juzgado, lo admita a trámite y le dé curso. Yo me he limitado a denunciar. La culpa de que todo esto esté sucediendo no es del denunciante. Que algo tan elemental se les pasa. Bueno, no se les pasa, evidentemente, porque es Manos Limpias, pero si fuera Manos Sucias lo mismo pasaría. O cualquier otro. O la asociación más rara, la Asociación de Amigos de la Butarda Común. Denuncian esto y lo mismo. Claro, estos tipos, los abutarderos, fijados, están en el farcismo, no sé qué. Es decir, señalar al que ha señalado, simplemente ha dicho, oye, que aquí podría haber un delito. Y se está valiendo de la justicia. Claro, como eso no vale, pues han ido también a por el juez instructor que es Peinado. En fin, ya veremos dónde queda esto, pero dentro de un mes tenemos a Begoña Gómez
testificando, declarando en el juzgado. Solo esto, ya sería motivo para que Pedro Sánchez dimitiese. Tenemos una imputación en firme. Pero esto no es que hay. Esto unas cosas que han salido en los periódicos. No es una imputación en firme. No estamos hablando de un diputado, Tito Berni, recordémoslo, no. Ni siquiera de un exministro, en fin, estas cosas suceden. No, es de su esposa. Y no me vale el cuento ese de es que todos son malos, todos están en la extrema derecha, todos son reaccionarios y esto es una campaña para desalojarme del poder. No. Es decir, si no sonase ese agua, esto no estaría en marcha. Y creo, es más, que si Pedro Sánchez hubiera tenido, estando en la oposición, una historia como esta, es decir, pongamos por caso que, ¿cómo se llamaba la mujer de Rajoy? Viri, ¿no? Viri creo que se llama Virginia, o algo así, ¿no? O Violeta, o no me acuerdo, Viri, creo que la llamaban Viri, de apodo. Bueno, la tal Viri hubiera hecho algo, Elvira, sí, Viri, efectivamente, Elvira, me lo ponéis aquí, que es que da gusto con vosotros. Bueno, Elvira, la mujer de Rajoy, hubiera estado metido en un enjuague parecido, no digo igual, parecido, bueno, Pedro Sánchez hubiera recibido como un regalo. Lo último que hubiera hecho es mirar las credenciales políticas o ideológicas del denunciante. Hubiera ido a los hechos. A ver, explíquenme, ¿qué es esto de las cartas de una carta de recomendación de la mujer de Rajoy y a la vuelta de una semana le sacuden 2 millones de euros? ¿Aquí a qué jugamos? No, pero es que mira quién ha denunciado, ¿no le ves? Quien ha denunciado es tuerto y cojo, no te puedes fiar de él. Bueno, pues en esto último es en lo que están ahora mismo.